María Corina Machado, bienvenida a Euronews. Ante todo, es una pregunta. La situación en Venezuela es particularmente tensa. ¿Qué está pasando ahora en el país? ¿Cuáles son las últimas informaciones de la situación política y también en las calles de Venezuela, digamos? De la victoria extraordinaria del 28 de julio en las elecciones presidenciales, donde Edmundo González Urrutia resultó presidente electo y Maduro desató una ola de represión como nunca antes. Estamos en una situación de máxima persecución y prácticamente todos los dirigentes que tuvimos que ver con la organización de las elecciones estamos en este momento o escondidos, o exiliados, o asilados, o presos. ¿Cuál es en este momento, en estas circunstancias, la base social, si aún existe, y la plataforma política que se apoya en esta base social, que justifica de alguna manera, no que legitima, que justifica la presencia de Maduro y de su partido o de su fuerza política en el poder? Eso es un punto muy importante porque de alguna manera el régimen había logrado, primero Chávez y después Maduro, crear una narrativa de que Venezuela era un país polarizado. Estos resultados demuestran exactamente lo contrario. El movimiento social que alguna vez tuvo el chavismo se ha desgastado, se ha acabado. A Maduro lo único que le queda es atrincherarse detrás de la alta cúpula militar profundamente corrupta, pero es lo único que le queda. Las Fuerzas Armadas de Venezuela tradicionalmente eran unas Fuerzas Armadas muy ancladas en el sistema, digamos, occidental. ¿Qué ha pasado en las Fuerzas Armadas y en los cuadros, en la cúpula, como usted dice, que luego son los altos grados del ejército de las Fuerzas Armadas, para que salgan un poco de lo que es la esfera occidental para entrar en un sistema de alianzas de poder antagonista a esto? ¿Cuál es el fenómeno social que ha llevado a esto y político? No es fácil resumirlo, porque efectivamente, como usted dice, durante muchas décadas las Fuerzas Armadas estaban al servicio de la nación, de la república, de la democracia, garantizaban el respeto a la soberanía popular y la alternancia en el poder. Chávez, viniendo de las Fuerzas Armadas, entendió que unas Fuerzas Armadas independientes, profesionales, institucionales, no iban a permitir la entrega de la soberanía nacional a países, a otros regímenes, la penetración de Cuba que ha tenido en las instituciones venezolanas. Por eso buscó una manera de debilitar la Fuerza Armada, infiltrándola con agentes externos, agentes cubanos, que vinieron a cambiar la doctrina militar venezolana y convertirla a la doctrina del enemigo interno. ¿Quién es el enemigo interno? La gente, el pueblo. Y en términos de tecnología, adquisición de armas, comunicaciones, se dirigieron del ámbito occidental a Rusia. Y vemos que las compras millonarias en dólares de estos últimos 20 años han sido de armamento y tecnología rusa. Cuando se habla de riquezas de Venezuela, de recursos, digamos, naturales de Venezuela, normalmente el estereotipo, digamos, es el petróleo. Tiene muchos otros recursos, y también los recursos humanos, y también tiene, en estos últimos años, un recurso que no es muy, digamos, que no es legal, que es el tráfico de drogas, de cocaína, y también la producción. Mirando a las cifras, no se puede decir que sea determinante en el Producto Interior Bruto de Venezuela, pero esto sirve de alguna manera como fuente de soborno informal de la cúpula militar de que usted acaba de hablar. ¿Cómo es posible que el país que tiene las mayores reservas del mundo no tiene gasolina, no tiene luz? Los niños van 2 días a la semana a clases. Los hospitales no tienen agua. Un maestro gana menos de $1 al día. Y como vemos, por supuesto, creciendo la migración. Y quiero señalar este punto.
Venezuela es hoy la crisis migratoria más grande del mundo, más grande que Ucrania y que Siria. Y en estos días de represión brutal de Maduro, por darle una cifra, la migración antes de la elección a Brasil, cruzando la frontera, era 50 personas al día. La semana pasada hubo picos de más de 800 venezolanos al día. Esto es una tragedia cuando la sociedad siente que no tiene futuro en su país. Y uno dice, bueno, ¿de dónde viene el dinero? Porque acabaron con la producción petrolera. Venezuela debería haber estado produciendo hoy más de 6 o 7 millones de barriles al día y está produciendo menos de 900.000. Entonces, ¿de dónde viene el dinero? El dinero producto de las actividades ilegales, que no es solo narcotráfico, tráfico de oro, de otros minerales, tráfico de seres humanos. Y no solamente ese dinero va a la alta cúpula, militares o de otros actores, también se utiliza para la represión, la persecución y la censura de los venezolanos. Usted ha hablado de una pérdida de producción de petróleo. Las cifras que aquí tengo yo son prácticamente en el 2000 estaba a 3,2 millones de barriles diarios y hoy en día está a 0,7. ¿Es correcto? Un poquito más hoy en día, pero igual es irrelevante y Venezuela se ha vuelto un player totalmente marginal, mientras tiene el potencial de convertirse en el hub energético de las Américas. Y eso es lo que va a ocurrir con nuestro gobierno, porque Venezuela hoy es el país que tiene el último lugar en Estado de Derecho en el mundo, según el World Justice Project. Entonces, ¿quién va a invertir? Las empresas europeas que tienen códigos de transparencia, de prácticas contra la corrupción, saben que entrando a un país como Venezuela, aliándose con el régimen de Maduro, tienen un grave problema en su imagen y en su goodwill, y con prácticas que son obviamente contrarias a sus principios. Entonces, hoy Venezuela efectivamente tiene un aporte minúsculo al mercado global de energía. El Parlamento Europeo ha votado una resolución no vinculante que declara prácticamente, reconoce a Edmundo González Urrutia como el verdadero ganador de las elecciones de Venezuela. Pero el resultado es bastante controvertido porque tenemos 309 sí, 201 no y 12 abstenciones. Entre los 201 no hay los socialistas, que de todas formas son una fuerza política democrática en Europa, y el 12 de abstenciones son las 12 abstenciones son liberales. ¿Por qué? ¿Cómo se explica esto? ¿A Europa no interesa Venezuela? Todo lo contrario. Lo que ha ocurrido hoy es histórico, importantísimo para nuestra lucha. Y nos envía un mensaje de que Europa está con nosotros. Porque si vemos esto un poquito más bajo de la superficie de las discusiones ideológicas que hay en todas partes del mundo, nos damos cuenta que la mayor parte de la resolución fue votada por todos los grupos, incluyendo socialistas. Entonces no nos quedemos en aspectos menores. Europa reconoce que Maduro no ganó. Creo que es un paso importantísimo lo ocurrido hoy. Yo quiero agradecer a todos los europarlamentarios y a los pueblos de Europa, porque esto va mucho más allá de los gobiernos. Venezuela es una causa global de todos los que aman la democracia y la libertad. El gobierno español tiene un papel importante a nivel europeo, digamos, en lo que es el caso Venezuela. El caso de Venezuela es tan crítico para la seguridad del hemisferio occidental y tan dramático en el plano humano. Como le decía, más de 8 millones de venezolanos han tenido que huir del país y muchos millones más lo harían si esta tragedia se prolonga. Que han sido muchos países europeos que históricamente no asumen liderazgo con América Latina, que en este caso lo han hecho. En el caso de Francia, en el caso de los Países Bajos, en el caso de Italia, en el caso de Alemania. Es decir,
Son países que entienden la prioridad hoy para Occidente de la resolución pacífica a la mayor brevedad del conflicto venezolano. Yo sí creo que el gobierno español debe avanzar mucho más, porque ellos saben cuál es la verdad, como lo saben también otros países de Europa, y proceder a reconocer al mundo como presidente electo. Es un mensaje muy importante, no solo para los venezolanos, sino también para Maduro. Con una cierta sorpresa hay que decir que Estados Unidos, en otra época, hubiera reaccionado de una manera diferente en América Latina, visto desde Europa, digamos. Como explica usted, no es una ausencia, pero esta, digamos, falta de acciones contundentes de la parte de Estados Unidos en lo que siempre ha sido parte de su esfera de interés político, digamos, tradicionalmente desde la época de la doctrina Monroe. Bueno, yo creo que esto es una situación totalmente distinta a lo que está ocurriendo en Venezuela, y yo creo que es una tragedia tan grande y es tan evidente la devastación a la cual usted hace mención, que no debemos comparar con otros procesos. Estamos claros que no es sencillo enfrentar el régimen que está en Venezuela. Esto no es una dictadura convencional. Si lo fuera, créame, habría terminado hace mucho tiempo. Esto es una estructura criminal que tiene muchos intereses. Venezuela, este régimen le ha abierto las puertas a Rusia, a Irán, a Siria, a los grupos terroristas islámicos. Están aliados con los carteles de narcotráfico, con redes del crimen organizado internacional. Por eso hoy vemos cómo incluso países o gobiernos de la región que ideológicamente en el pasado fueron aliados de Maduro, hoy están trabajando también y aportando para una transición democrática, como es el caso del presidente Lula de Brasil, o el presidente Petro de Colombia, o el mismo presidente Boric de Chile, que ha tenido una posición muy firme, muy valiosa. Entonces yo siento que efectivamente el concierto de países de Occidente tienen que entender que este es el momento de elevarle el costo de permanencia en el poder a Maduro. Solo en el momento en que el costo de quedarse en el poder a la fuerza sea mayor que el costo de aceptar una transición negociada, es que Maduro va a aceptar los términos de una negociación, que es lo que nosotros estamos planteando. Pero el punto aquí, y yo quiero transmitir esto con mucha claridad, cada día que pasa, Maduro está más débil y más aislado. ¿Cuál es el papel concreto político? Hablamos de realismo político, de Europa. ¿Qué podría hacer concretamente, aparte una resolución que usted ha dicho que es muy importante, pero queda una resolución no vinculante, para poner presión, una presión determinante al régimen de Maduro, políticamente hablando? No, Europa puede hacer muchas cosas, en lo político, en lo financiero, en lo comunicacional, que también, ¿qué pasaría si salen 3, 4, 5 millones de venezolanos del país en este momento? Muchos irían a Europa, a Italia, a Portugal, que por cierto también nos ha ayudado mucho, y no lo mencioné antes, a España. Entonces, yo creo que Europa tiene que abordar esto como lo que es. Esto no es un tema de izquierda o derecha. Esto es un tema de libertad versus opresión. Esto es un tema de corrupción versus la justicia. Esto es un tema de violación brutal de los derechos humanos versus el respeto a los mismos. Entonces, eso está por encima de un debate doctrinario. Yo creo que Europa tiene que en primer lugar, todos los países de Europa reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. En segundo lugar, abordar una política de acciones restrictivas individuales a los violadores de derechos humanos, para que el costo de represión se incremente, para aquellos que hoy les están obligando a perseguir o a reprimir, sepan que eso tendría un costo para ellos, para sus familiares, y por lo tanto se inhiban. Y desde luego cerrar las fuentes de financiamiento criminal que el régimen tiene vía oro, minerales, prostitución o narcotráfico. Europa es mucho lo que puede hacer en ese plano también. Concretamente, Europa tiene responsabilidades como, digamos,
país que importa este tipo de producción ilegal o de comercio ilegal? Absolutamente. Y muchos países de Europa terminan siendo utilizados su sistema financiero. ¿Cuáles? Esconder recursos que vienen de la corrupción o del crimen. ¿Cuáles son estos países? Bueno, en general son varios y yo prefiero en estos casos no generalizar y tampoco mencionar unos y otros no. Hay carteles de mafias sicilianos, ¿no? Bueno, hay sistemas financieros que han sido usados por el régimen o por los corruptos del régimen, que en muchos casos tienen incluso propiedades en países de Europa, propiedades inmuebles en varias ciudades de Europa. Y lo saben. Entonces yo creo que este es un momento en el cual hay que entender que el recurso que hoy le entra a Maduro se utiliza para la represión, para la violación de los derechos humanos. El petróleo es contradictorio como recurso porque puede traer muchos beneficios a un país históricamente, pero crea muchos problemas. Hay el caso de hay muchos casos parecidos en la historia. Se llaman petroestados. Venezuela, a pesar y aparte los problemas que vienen de este régimen desde la época de Chávez, tiene un problema que no está o que no fue solucionado con la economía petrolera y que se podría hacer ahora si este régimen se fuera, vamos. Si el Estado lo controla para hacerse poderoso y someter a la sociedad, es una condena. Pero si se utiliza como un mecanismo para hacer una sociedad más competitiva, para que haya inversiones, para que Venezuela pueda ser un país, además, que se inserta en la transición energética y que esto promueve múltiples empresas, empleo, generación de servicios de altísima calidad para los venezolanos, pero además de solución, de aporte real al conflicto energético global, entonces es una bendición. Y hemos visto que en manos del chavismo ha sido una desgracia para Venezuela y para la región. Pero nosotros vamos a transformar a Venezuela, escúchenme, en el hub energético de las Américas. Y el petróleo será usado para generación de riqueza sobre la base del conocimiento, del trabajo y de la inclusión de toda la sociedad. Una sociedad de trabajo productivo, con valores, con respeto a la dignidad, y esto solo es posible en libertad. Por esto preguntaba esta cosa del petróleo. Sí, exactamente. Esa es una de las lecciones que hemos aprendido. Y es una lección poderosísima. La riqueza no está en el petróleo, la riqueza está aquí y aquí. Y esa es la gran lección de los venezolanos. Pero vamos a aprovechar el petróleo para convertir a Venezuela en una nación próspera a la que regresen nuestros hijos. ¿Qué nos une hoy a los venezolanos? El anhelo de tener a nuestros hijos de vuelta. Una lección que se podría extender a otras grandes potencias petroleras. Absolutamente. Y una lección sobre el valor de la democracia y la libertad. Hay que cuidarla todos los días. Nosotros creíamos que era algo que ya habíamos heredado. Cuando se pierde, cuesta mucho recuperarla. Pero la libertad entonces se valora como nunca antes, así como el amor a la familia y el poder tener la posibilidad de vivir en tu país con dignidad. Muchas gracias, María Corina Machado, por su tiempo. Gracias a usted.